PPD, que nos acompaña, ya lo vemos ahí en pantalla. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido a la entrevista. Hola, un gusto. Un gusto estar con ustedes, pues hacía tiempo que no nos encontrábamos. Así es, pues harto tiempo. Bueno, y ahora también con el tema entre la pandemia, ¿cierto? Se ha visto mucho trabajo legislativo y justamente hay algo que ha llamado la atención hoy día, probablemente podríamos decir una derrota al gobierno, ya que aprueban en general este retiro del 10% del fondo de la AFP. Cuéntenos un poco cómo ha sido esa jornada, diputado. Bueno, yo diría que ha sido una tremenda victoria, desde luego del Congreso, pero la victoria más grande ha sido, creo, del pueblo chileno y de la comunidad, de los ciudadanos, porque han sido ellos los que han exigido, clamado durante años, porque los fondos de la AFP los puedan controlar, que ellos los puedan usar libremente, que ellos puedan por lo menos una parte de sus recursos utilizarlos en lo que ellos quisieran libremente destinarlo, porque son fondos que les pertenecen. Y resulta que aquí hay algunos parlamentarios, el gobierno, el ministro, el presidente de la República, que son unos déspotas ilustrados. Déspotas ilustrados, digamos, en jerga política, son aquellos que creen poder recomendar y decirle a otros lo que tienen que hacer. Y creen que los otros son tontos o que no son responsables o que no son capaces de decidir por sí mismos. Entonces, aquí al pueblo chileno se está diciendo, usted no puede decir por sí mismo, nosotros aquí, el gobierno, el presidente, el ministro, tiene que decirle lo mejor que usted necesita para su fondo y nosotros vamos a decidir por ustedes. Entonces, ustedes están cometiendo un error, están haciendo mal, están haciendo una inversión regresiva, los están engañando, le están pegando un manotazo a su fondo y resulta que lo único que quieren hoy día, la inmensa mayoría de los chilenos, es decidir por sus fondos y por lo menos el 10% de sus fondos poder utilizarlo cuando ellos tienen la necesidad. Hoy día existe la necesidad y resulta que este mismo gobierno que le está diciendo, oiga, yo no le quiero dar el acceso a su fondo, se lo quiero prohibir, ¿no? Ese mismo gobierno debió y tenía todos los recursos para darle una ayuda social efectiva y verdadera, ¿no? Para resolver los problemas de la clase media, para resolver los problemas de los pymes, para que los sectores vulnerables pudieran tener recursos, para que la gente honorario, para que los transportistas, para que la gente de la feria, todos los que trabajan en sectores informales, todos ellos pudieran tener una ayuda económica para poder sostener el quedarse en casa y no tener que salir a la calle a exponerse del virus y no infectar tampoco a otros y por lo tanto poder cumplir las cuarentenas que el propio gobierno le estaba obligando a cumplir. Entonces el gobierno le obliga a cumplir cuarentena, pero no le da los recursos para poder alimentarse en casa, para poder echarle, digamos, la cazuela a la olla, para que puedan de verdad tener para sus necesidades. Todas las ayudas han sido insuficientes, ¿no? Y el gobierno quiere seguirle diciendo, oiga, no usen su propio fondo. ¿Qué es lo que ha dicho la comunidad? Queremos usarnos fondos. ¿Y qué le ha respondido el Congreso? Ha sido sensible a este problema y le ha dicho, ya, de acuerdo, vamos a hacer un proyecto de reforma constitucional para permitir que ustedes puedan usar su fondo en un 10%. Ahora, diputado, ¿por qué cree usted que en este caso el gobierno ha sido tan terco en querer dar el paso para que se aprobara en primera instancia el poder retirar el 10% de la AFP? Bueno, puede ser por varias razones. Uno, porque no entiende, ¿ya? Cuando la gente no entiende, entonces tampoco puede reaccionar. Porque no comprende la situación de los chilenos, porque no tienen la sensibilidad. Otro, porque no le conviene. Esa es otra interpretación, una peor interpretación en realidad. Una es que tiene, digamos, una especie de déficit cognitivo o cognoscitivo el señor presidente y los señores ministros. No entienden lo que pasa en Chile. No se ponen en su pellejo, en su situación, porque están en una situación muy acomodada, porque siempre ellos han decidido todo, ¿no? Y porque creen que tienen las facultades, ¿no? El poder, y que ellos son los exclusivos que tienen que decidir. Bueno, pero si eso no es así, entonces quiere decir que hay una intención detrás. ¿Y cuál podría ser esa intención? Defender los intereses
de los grupos económicos amenazados por una solución como la que se está planteando hoy día en el Congreso y que todos los chilenos quieren, que es el que puedan retirar el 10% de sus fondos. Tal vez esa interpretación también es verdad, porque hemos visto que el señor José Piñera, que es el hermano del presidente, inventó el sistema de las AFP y después, ¿quiénes son las AFP? Los mismos señores que son los dueños de las compañías de seguro, que son los dueños de los retail, que son los dueños de los grandes negocios, de los grandes grupos económicos. Entonces, esos señores hoy día están defendiendo su imperio, ¿no? Un verdadero baluarte. Entonces, en ese baluarte, hoy día el pueblo estaría entrando a través de esta solución en que por lo menos el 10% lo puedan decidir cada chileno en su conciencia y decir, mire, yo los voy a usar los fondos porque los necesito para comer, porque los necesito para pagar mis deudas, porque lo necesito para un tratamiento médico, porque tengo cuentas por pagar, porque tengo un montón de necesidades que hoy día no están cubiertas y el Estado no me ha ayudado. No obstante que en muchos otros países el Estado le ha ayudado a sus ciudadanos. Mire, hasta el presidente Trump, que es un presidente terrible, ha dejado la crema en Estados Unidos y realmente es un mandatario que tiene todas las críticas. Pero el presidente Trump le puso 3 veces $1.200 en su cuenta a todos los ciudadanos norteamericanos para que lo usaran en que quisiera y no le preguntaron si era del registro social de hogares, si tenía el índice socioeconómico, si tenía que cumplir un requisito, nada. Ahí están los recursos. ¿Por qué? Porque estamos en una situación extraordinaria, porque estamos frente a la pandemia y usted tiene que tener los recursos para poder quedarse confinado, para satisfacer sus necesidades y en esta situación el Estado tiene todo el derecho a entregarle los recursos que además son de todos, son recursos públicos. Diputado, ya que estamos comparando a Estados Unidos con Chile, Estados Unidos tiene su fondo monetario totalmente diferente a Chile. ¿Chile estaría preparado justamente para entregar una ayuda similar a la de Estados Unidos o parecida por lo menos? Mire, Chile tiene los mejores índices macroeconómicos, tiene las mejores condiciones para poder usar recursos públicos. Tiene un gran crédito internacional, puede contraer deudas casi con 0 interés. Tiene además fondos soberanos, tiene más de 15.000, 20.000 millones de dólares guardados en fondos soberanos. ¿Por qué están cuidando tanto el dinero? Bueno, eso es lo que no entendemos. Fíjese que yo no me puedo meter en la cabecita del señor presidente de la República. ¿Ah? ¿Qué bichito tiene en su cabeza el señor Sebastián Piñera que no le ha dado la ayuda a los chilenos cuando la necesitaban, cuando tienen los recursos y cuando tienen el apoyo del Parlamento para eso? Porque si hubiéramos dicho, no, el Parlamento no me va a apoyar, pero si el Parlamento le está diciendo a grito, lo único que queremos es que usted ayude a los chilenos, lo único que queremos es aprobarle los proyectos si le da una verdadera ayuda a la clase media, porque además los técnicos, los especialistas, los economistas le han dicho, están los recursos, hay un montón de formas de hacerlo. Y además, los técnicos también le han dicho, oiga, usted podría haber controlado el virus de otra manera, porque también en esto está, digamos, el que la estrategia sanitaria del gobierno ha fallado y no hemos demorado mucho. Y le están diciendo a Piñera hace rato, a Piñera y a Mañalich, usted se está demorando mucho, llevamos más de 2 meses de atraso. No se hizo la trazabilidad necesaria, no se hizo los test necesarios, no se puso en marcha el área de salud primaria para hacer la trazabilidad. Porque, miren, hay 2 secretos para, digamos, combatir el virus. La trazabilidad, que es ir siguiendo a las personas que van teniendo el virus e irlas aislando, identificarlas y aislarlas y llevarlas a residencia sanitaria. Las residencias sanitarias recién aparecieron ahora. La trazabilidad recién apareció hace un mes o menos tiempo. No, ahora se está cambiando la estrategia, pero nos demoramos 3 meses antes. ¿Por qué el gobierno hizo estas cuarentenas, las cuarentenas dinámicas del señor Mañalich? ¿Ah? Las cuarentenas parciales, la medicalización que se llevó, el llevar el acento en la estrategia sanitaria solamente los aspectos hospitalarios. Los aspectos hospitalarios son importantes porque hay que tener capacidad de tratamiento, pero cuando el virus va creciendo, ya los hospitales en ningún país del mundo pueden aceptar tanto contagio y tanta necesidad. Entonces lo que hay que atender es a la verdadera causa, dónde se está produciendo y a perseguir el virus donde esté. Y entonces ir buscando dónde están. ¿Quién lo puede hacer eso? El área de salud primaria, que está al lado de la gente, en los consultorios. Ahí se tenía que haber atacado el virus y no se hizo.
¿no? Ahí se debió haber trazado. Bueno, todo eso se demoraron. Se demoraron además en ponerle los recursos para que cuando había cuarentena, se demoraron en decretar las cuarentenas. Las decretaron en un lugar, después las quitaron. A la gente le dijeron, no, no tienen que usar mascarilla. Después le dijeron, sí, tienen que usar mascarillas en la calle, ¿no? Entonces, bueno, todos esos errores se cometieron. Y además no se les dio los recursos para que se pudieran quedar en casa. Todo esto se demoró. Bueno, por lo menos ahora que escuche el señor Piñera, que escuche, lo único que le está pidiendo el pueblo chileno, que escuche, que el Senado ahora escuche, ahora que aprobamos esta reforma, escuche y apruebe este proyecto, que es una mínima parte de las AFP. No se van a reestructurar completamente las AFP. El 10% de estos recursos que puedan ser destinados a aquello que los chilenos quieran invertir de sus propios fondos, tampoco le estamos quitando ni siquiera los fondos públicos. Entonces no entendemos tanta tosudez y tanta pertinacia o tanta indolencia. Vamos a desglosar justamente el tope y el mínimo para que la gente sepa cuánto es lo que puede usar de esos fondos que son propios, pero la pregunta también es, sabemos que hubo diputados de Chile Vamos que recibieron presiones. De hecho vimos al diputado Celis de RN que mencionó que Cristian Moreira de la UDI se había desmayado incluso porque recibió presiones del gobierno. Sin embargo, también hubo algunos diputados de RN que votaron a favor de este retiro de fondos. ¿Cree que podría pasar lo mismo en el Senado después, diputado? Esperamos por bien de Chile. ¿Ah? Y por bien de los chilenos. Que voten a favor, pero ¿también cree que puedan tener presiones del gobierno? También, pues por supuesto. ¿No? Las presiones fueron increíbles, andaban merodeando, parecían verdaderas hienas ahí, unos jotes con los colmillos abiertos, persiguiendo diputadas y diputados para obligarlos y presionarlos, al punto que, como usted dice, un diputado se desmayó de la presión que sufrió. Lo denunció el propio diputado Celis en la sala. Tuvimos que suspender un poco la sesión, ir a consultar al consultorio qué le estaba pasando al diputado, porque nosotros en la sala no teníamos idea lo que estaba pasando con el diputado Moreira, que estaba desmayado ahí. No, sí, fue increíble, y después no querían entrar. Así que tuvimos que hacer una sesión especial de comité, suspender la sala, una sesión especial de comité para obligar al ministro a entrar a la sala y para responder las consultas, porque el ministro se había dedicado a hacer lobby con sus diputados en lugar de estar en la sala participando en la discusión y respondiendo las consultas que por derecho preferente, digamos, él tiene derecho a hablar. La sala, nosotros somos los dueños de casa en el Congreso, le hemos dicho, usted, señor ministro, cuando quiera hablar y puede dar la respuesta. Y el ministro andaba afuera, ¿no? Haciendo lobby y persuadiendo a sus diputados para presionarlo. Ojalá que no pase eso en el Senado y ojalá que no los convenzan y que el clamor popular, el clamor de la ciudadanía llegue también al Senado, ¿no? Porque esta es una tremenda oportunidad que ha tenido la Cámara para legitimarse, recuperar algo de confianza de la ciudadanía. Yo sé que no, la confianza de la ciudadanía no la vamos a recuperar de un día para otro, ¿no? El Congreso, las instituciones chilenas han perdido mucho de la confianza ciudadana, las instituciones políticas están muy desprestigiadas. Yo lo dije en mi intervención en la sala. Estamos frente a un Congreso que tiene una oportunidad única de recuperar legitimidad, de reconocer lo que Chile, el país entero le está pidiendo. Entonces, por favor, votemos en favor de esta propuesta. Afortunadamente tuvimos los votos, hubo algunos diputados de derecha, republicanos, con conciencia, que quieren de verdad un pacto social, otros que se abstuvieron y que permitieron que esta votación se ganara. Ojalá siga pasando esto, porque Chile necesita muchas transformaciones que desde el estallido social quedaron pendientes, quedaron suspendidas por la situación de la pandemia y del COVID-19 que, digamos, nos abrumó. Sí, es. Diputado, para el desglose, el tope de retiro de fondo de pensiones 150 UF que equivalen a 4,3 millones de pesos y el mínimo serían 35 UF que sería 1 millón de pesos. Eso es lo que puede sacar la gente desde el fondo de pensiones, ¿no? Así, una aclaración que es muy importante. Los que no tienen 1 millón en su fondo de pensiones pueden retirarlo todo. Ya, ¿y qué va a pasar después con eso? ¿Sabe por qué eso? ¿Sabe por qué? Porque la gente hoy día dice, mire, entre tener yo
1 millón, o tener yo los 2 millones que puedo retirar, o los menos pensiones que tengo, y poder retirarlas hoy día, cuando he tenido AFP que me dan pésimas pensiones, que, digamos, las invierten mal porque han perdido dinero, pero que cuando pierden dinero ellos no pierden, porque las comisiones las siguen pagando y siguen ganando dinero, porque en este sistema de AFP nos forzaron a venir, porque es un sistema de ahorro forzoso, ¿no? Nos tienen obligados, no nos permiten elegir a los ciudadanos. Los ciudadanos podrían tener el derecho también a elegir entre ese sistema de AFP, a los cuales los obligaron en la época de José Piñera, cuando hizo este sistema de pensiones, los obligaron a traspasarse, los presionaron desde las empresas, ¿no? Y mucha gente usó el derecho de quedarse en su sistema de pensiones anterior. ¿Cuántos son las pensiones de los que se quedaron en el sistema hoy día de seguridad social que existía antes, ¿no? Del INP, que se llama, el Instituto de Previsión? ¿Cuántas son las pensiones? Son 3 veces mayores los que se quedaron, o 4 veces mayores. Son pensiones decentes, que tienen lo que se llama una tasa una tasa de retorno decente, que llega más o menos al 80% de lo que la persona ganaba en el momento de retirarse. Hoy día, ¿cuánta es la tasa de retorno? No es más del 30%. Es el sistema de pensiones peor del mundo, más abusivo del mundo. Lo cual se había prometido el 100%. Y se había prometido el 100%, y que iban a tener las mejores pensiones, y que iban a tener un Mercedes-Benz para seguir andando, como decía el señor Piñera. ¿Ah? Tiene razón. Y, diputado, ¿por qué no se ha modificado como corresponde entonces? Porque sabemos que en cada gobierno, desde el 80 en adelante, se han hecho modificaciones a esto. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿En qué han fallado? Yo creo que los gobiernos de la Concertación fueron blandos con esto y toleraron este sistema, ¿no? Y se ha seguido tolerando hasta ahora, pero ya el movimiento social ha dicho basta, y muchos hemos sido sensibles y vamos a seguir siendo sensibles, estamos trabajando. Yo tengo una reforma al sistema de pensiones pendiente de hace 2 años, acá en el Congreso, que plantea una reforma constitucional, que plantea, el sistema tiene que ser tripartito. Los empresarios tienen que cotizar tanto como los trabajadores. Hasta ahora no cotizaban ni un peso. El Estado también tiene que ponerse tripartito, de acuerdo a los procedimientos de la OIT, y los trabajadores, los 3 juntos. Los trabajadores tienen el derecho a retirarse y a escoger su sistema de pensiones. Un tercer principio de la OIT es que la pensión de un ciudadano no puede ser menor que el salario mínimo. ¿A cuánto están las pensiones ahora? 100.000 pesos, 150, 200.000. ¿Ah? Entonces, el salario mínimo deberá ser el mínimo de la pensión, ¿no? Esos principios básicos hoy día de la OIT aquí no se cumplen. Por eso que el clamor generalizado, la opinión generalizada de los chilenos es que esto tenemos que cambiarlo de una vez por todas. Bueno, ahora nos hemos metido en su bastión. Una pequeña reforma tiene un gran significado, no solo por el 10%, sino que porque empezamos a crear las condiciones para una transformación más estructural de este sistema de pensiones, que además es la gran causa de la desigualdad en Chile. ¿Por qué? Porque con los patrimonios de los trabajadores se han enriquecido y engordado todos los grandes grupos económicos. Los señores de Penta, que además corrompieron la política, los señores de Soquimich, los señores de las grandes empresas, de las compañías de seguro, de la papelera, los que engañaron, engañaron con los pollos, con el papel confort, con el negocio de las farmacias, ¿no? Y la colusión. Todos esos señores son los dueños de la AFP, ellos siguen protegiendo su tetita, ¿ah? Hablemos en palabras chilenas, ¿ah? Su gran fuente de ingreso, y el señor Piñera los está protegiendo. Entonces, yo le digo al señor Piñera que además abusa de su poder. Mire, qué presidente más abusivo con los chilenos, un presidente abusivo, yo lo digo así de frente, de cara. Señor Piñera, usted es un abusivo porque está usando el veto para impedir que hoy día, digamos, lo que son las cuentas básicas de los chilenos estén suspendidas y la gente no los tenga que pagar. Está usando el veto para cambiar algunos aspectos de esa norma en favor, de nuevo, de las grandes empresas. ¿De qué empresa? De las empresas de telecomunicaciones. Hoy día aplicó un veto
para favorecer a las empresas de telecomunicaciones, para favorecer a las empresas del agua potable y para eliminar una cláusula que era muy importante del proyecto que nosotros habíamos aprobado. ¿Cuál es esa cláusula? Que las empresas no podían trasladar a tarifas los beneficios de esta ley. Y se les prohibía, digamos, que subieran las tarifas por el costo que le iba a significar tener que esperar durante un tiempo indeterminado, el tiempo de los estados de emergencia, el que los chilenos no estuvieran obligados a pagar las tarifas básicas y que no se les pudieran cortar los servicios. Claro. Bueno, y después tienen que pagarlos igual. Diputado, la consulta que le iba a hacer respecto a esto del retiro del fondo de pensiones, me imagino que van a empezar a trabajar de inmediato para saber qué es lo que va a pasar después, porque si bien mencionan, y no es que lo diga usted, lo dice todo el mundo, que las pensiones son bastante paupérrimas, ¿cierto?, para la gran mayoría de los chilenos. Si se saca 150 UF, ¿cierto?, que es el tope de 4,3 millones para arriba, 1 millón para abajo, algunos van a sacar todo porque hay gente que tiene muy poco. ¿Qué es lo que va a pasar con esas pensiones a futuro de estas personas? Mire, las pensiones a futuro van a depender de la reforma de pensiones que hagamos. Desde luego que las pensiones pueden subir e incrementarse mucho si hay aporte patronal y si hay aporte del Estado. Si los chilenos y las chilenas se motivan más con su propio sistema de pensiones, le creen más al sistema de pensiones. Y hay mucha gente que no cotiza, empieza a cotizar, porque empieza a creer que sus fondos van a estar bien resguardados y que van a recibir después unas buenas pensiones. Esos dos elementos son muy importantes. Hay una cantidad enorme de personas hoy día que no cotizan, ¿no? Mire, hoy día informaban, hay como un 60-70% de cuentas que están ahí pendientes, que están muertas o sin funcionamiento, ¿no? El 35-40% de las cuentas están activas. Claro, las otras cuentas no están activas. Estas personas después van a ser carga del Estado, van a tener que tener una pensión solidaria, ¿no? Exactamente. Por eso entonces, ojalá que no haya más pensiones solidarias, que no haya necesidad de tener pensiones solidarias, que cada chileno sea cotizante. Como ocurre en la mayor parte de los países del mundo que tienen buenos sistemas de pensiones, es que el 80 al 90% de los que tienen que cotizar, cotizan. Entonces el sistema tiene mayores posibilidades de ser solidario y de enriquecerse unos con otros, porque el otro principio de la OIT, de un sistema previsional decente y justo, es que todos aportamos. Los que tienen más aportan más, los que tienen menos aportan menos, pero hay un nivel de solidaridad intergeneracional y entre las distintas personas, los más vulnerables y los menos vulnerables. Eso es un sistema de seguridad social. Hoy día nosotros no tenemos sistema de seguridad social en Chile, tenemos un sistema de ahorro individual, además forzoso, porque los trabajadores no se pueden cambiar, y donde además los forzaron a entrar, porque en realidad no les explicaron bien de que si ellos se trasladaban al sistema de pensiones iban a perder, y iban a perder una buena pensión que les aseguraba el sistema antiguo. ¿Y usted cree que se van a poner de acuerdo en ese tema, diputado, cuando hay algunas personas que piensan que si han trabajado toda la vida van a querer aportar a un fondo solidario a personas que no lo han hecho por distintos motivos? Mire, cuando hay una certeza en que el Estado está trabajando bien y está trabajando en función del interés de todos los chilenos, lo que pasa es que esa confianza política, esa confianza humana en los liderazgos, en la integridad, en la honestidad de sus dirigentes, de la clase política, en que no se juegan intereses, en que los intereses partidistas no valen más que, digamos, los intereses generales, la gente empieza primero a cotizar, a creer más en su Estado, a cumplir sus deberes tributarios. ¿Cuánta evasión tributaria hay en Chile? ¿Cuánta evasión tributaria? Y mire, le voy a contar otra cosa, le voy a contar una primicia. Estamos tramitando un proyecto de ley acá en el Congreso que se llama el proyecto de tributación hacia los infinitamente ricos, los más ricos de los ricos. No el 1%, sino que el 0,01% de los ricos de Chile.
¿Y sabe cuánta fortuna tienen eso? ¿Cuánta parte del PIB tienen ellos? Ellos tienen casi un tercio de la riqueza de Chile. Son no más de 230, 240 personas, súper ricos, de más de 80 millones de dólares de patrimonio. Algunos tienen 200, 300, 400 millones de dólares de patrimonio. ¿Y qué es lo que dijimos? Oiga, ¿por qué por una vez a estos caballeros y señoras también, porque hay algunas mujeres, que tienen tanta riqueza que no les toca un pelo hacer una donación? No podemos juntar un fondo de tributación que podría juntar 4.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares fácilmente para la pandemia, cuando esos señores han engordado su fortuna de lo que han producido todos los chilenos, porque eso no ha salido del aire, de la atmósfera, es el trabajo de todos los chilenos, son las riquezas naturales de las cuales se han apropiado. Ellos se han apropiado de las minas, se han apropiado del agua, se han apropiado de los recursos naturales forestales, de los recursos pesqueros, controlan la inmensa mayoría de la riqueza de Chile, que le pertenece a todos los chilenos, teóricamente, no en la práctica, no en la verdad, no en la realidad. Bueno, esos señores, ¿por qué no podrían aportar esto y que el Estado tome el compromiso, oiga, y los obligue? Una vez, los conocemos, sabemos quiénes son. Impuesto Interno sabe quiénes son. ¿Por qué no podrían pagar? Y tendríamos el fondo y tendríamos gran cantidad de los problemas solucionados. Eso depende de la voluntad de los gobernantes. Pero claro, cuando los gobernantes defienden los intereses de los grandes empresarios, si el presidente es parte de ellos mismos, si en su historia ha hecho trampas también, porque se le conocen, digamos, la historia a este caballero. Bueno, entonces, claro, estamos mal. Yo creo que los chilenos se equivocaron al elegir un presidente que representaba más bien a los empresarios que representaba, digamos, Entonces, bueno, vamos a tener una nueva constitución. Vamos a tener un plebiscito, que también se lo tuvimos que arrancar, digamos, cuando ya el gobierno estaba a punto de caerse, y el señor Piñera a punto de tener que renunciar porque ya el estallido social llegaba a un punto enorme, tuvieron que ceder y decir, ya, vamos a hacer un plebiscito para cambiar la Constitución, porque la Constitución es la que fija las reglas del juego en un país, ¿no es cierto? Entonces, esto que ocurrió en aquel momento, hoy día es nuestra gran esperanza, porque el gran cambio de este sistema neoliberal, de este sistema de agotamiento de los recursos naturales, que además destruyen el medio ambiente. Fíjese usted, no solamente ellos se enriquecen, sino que están destruyendo el ambiente natural de las futuras generaciones, porque están sobreexplotando nuestras riquezas mineras, nuestras riquezas forestales, nuestras riquezas marinas. Y tenemos inmensa riqueza en este país. Este país podría ser muy rico y podría vivir la gente en un bienestar tremendo y podríamos ser mucho más felices y trabajar más juntos, poniéndonos de acuerdo. Pero aquí el egoísmo es tan monstruoso y el sistema de protección del Estado, con una constitución que se dictó durante el periodo de los grandes empresarios. Acuérdense que la constitución se dictó durante el periodo de Pinochet, que defendía a las grandes empresas, y los grandes empresarios se apropiaron incluso de las empresas que antes eran de los chilenos, de las empresas del Estado. Claro. Ellos se apropiaron de esa riqueza que era la electricidad, el agua, la minería, eran de los chilenos. La hemos ido perdiendo. Lo único que no perdimos fue Codelco. Por suerte no perdimos Codelco, no perdimos ENAP, no perdimos las empresas del Estado, que son todavía un resguardo y una defensa para nosotros. Pero que también tienen sobresueldos. Así es, tienen sobresueldo y han cometido abusos y no se han administrado suficientemente bien, pero que es un tremendo resguardo. Tener a Codelco ahí, por suerte, existen sindicatos fuertes que han ayudado a controlar y por suerte todavía esas empresas del Estado cumplen una función pública y le entregan una gran cantidad de recursos a Chile. Se hizo una reforma ahora, se terminó con la ley de gastos reservados de los militares, pero bueno, tenemos que hacer muchas transformaciones. Esas transformaciones van a ocurrir cuando tengamos un marco de convivencia más social, lo que llamamos un nuevo pacto social. Y eso se va a hacer con una nueva constitución que los chilenos van a poder determinar si la quieren tener y cómo la quieren tener. Se le ha abierto la puerta a los chilenos para decidir si quieren esos cambios y qué tipo de órgano constituyente van a elegir. Elegido esto y establecido esto, vamos a poder tener una legalidad que vamos avanzando hacia un Estado más progresivo, más honesto, más abierto, más transparente y más al servicio de todos.
Así es. ¿Y cree que se pueda realizar este plebiscito, diputado, a raíz de que, bueno, se corrió por el tema de la pandemia, ¿cierto?, las fechas, y no solamente el plebiscito, sino que varias elecciones más adelante, ya que el ministro París estaba anunciando el desconfinamiento de algunas comunas del sur y probablemente algunas de la región metropolitana? Yo digo, ¿por qué están tan apurados en el desconfinamiento? ¿No será que de repente quieren poner por delante los objetivos económicos sobre la salud? O sea, el desconfinamiento tiene que ocurrir cuando realmente la pandemia esté ya derrotada o casi derrotada. El regreso a clases igual. ¿Por qué el gobierno no quería que se suspendieran las clases? A patadas los profesores tuvieron que exigirle al gobierno. Las universidades suspendieron sus clases por decisión de ellas mismas, el gobierno no quería. Entonces suspendimos las clases. Ahora el gobierno ya está preparando, está diciendo, tenemos que volver a clase, tenemos que volver a clase, tenemos que volver a clase. Y está haciendo volver a clase a pequeños colegios y quiere hacer volver a clase de manera, digamos, diferente en distintas partes. ¿Y cuáles van a ser las comunas más rezagadas en el regreso a clase? ¿Quiénes se van a perjudicar? Se lo pregunto a usted, las comunas más pobladas de los sectores más populares, porque ahí hay más alumnos por curso, va a ser más difícil tener las condiciones de infraestructura, las condiciones de distanciamiento de los niños, las condiciones de sanitización, esas escuelas tienen menos infraestructura, tienen todo menos. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es un regreso a clase que permita a todos los niños volver, que tenga plena seguridad. En definitiva, yo creo, y los padres si no, no los van a mandar a los niños al colegio. Porque, ¿qué hace usted con los niños? Dígame, los niños juegan entre sí, se tocan, se abrazan, tienen luchas entre sí, juegan, es imposible, se van a contagiar. Y cuando los niños se contagien, van a contagiar a los papás, y los papás van a contagiar a los abuelos, ¿no? Entonces vamos a tener rebrotes. Tenemos que estar muy seguros cuando volvemos y cuando hay un verdadero regreso. No tenemos que apurarnos en el regreso, tenemos que estar muy seguros. Miren lo que le pasó a Navín, tuvo que abrir un supermercado, ¿no?, y después tuvo que cerrarla. No, esos son retrocesos. No, cuando eso ocurre es que se ha producido un retroceso y ha aparecido un brote, y eso hace que lo que hayamos avanzado en ese tiempo se retroceda. Bueno, tenemos que seguir mirando. Dígame. Yo quiero preguntarle a nuestras autoridades elegidas si se van a hacer responsables del retraso que hemos tenido en el ataque al coronavirus, en el conjuramiento de esta pandemia. Nos hemos demorado 2 meses más, 3 meses más de lo necesario. Pregúntele a todos los expertos mundiales. Mire, nosotros llegamos a una situación parecida a Italia, cuando Chile decía, no, Italia está quedando la crema, y en Chile estamos súper bien, estamos haciendo más encuestas, más testeos que nadie, y estamos súper bien, vamos a salir muy rápido. Y hoy día estamos entre los peores países del mundo en la pandemia, y nadie se hace cargo, porque el señor Mañalich lo quisieron sacar en un sillón de oro, lo llevaban ahí como un verdadero emperador, lo sacaron y dijeron, este señor es fantástico, ha hecho la labor más maravillosa. Ahora llega un nuevo médico, claro, ahora le damos pleno respaldo a este médico que está cambiando la estrategia sanitaria, la está mejorando, creo que enhorabuena, ojalá ocurra, ojalá el gobierno le hubiese entregado toda la ayuda, nosotros lo habríamos apoyado y habríamos dicho, mire, este es un muy buen gobierno. Lamentablemente no lo podemos decir, este no ha sido un buen gobierno, ha sido un pésimo gobierno. Bueno, le ha tocado de todo que enfrentar, entre crisis social, entre pandemia y lo que se venga después también, y por supuesto mirar lo que debimos haber hecho, mirar los países europeos que comenzaron con la pandemia y copiarles un poco. Pero fíjese una cosa, que también era una oportunidad para este gobierno, porque frente al estallido social que pedía cambios sustantivos, que demostraba el tremendo descontento que existía por la desigualdad en Chile, por las AFP, por un sistema escolar discriminatorio, porque la salud pública no era buena, por todas las razones por las cuales los chilenos se quejaban. Y tuvo la oportunidad de una pandemia donde se pudo haber lucido. Si hubiese tenido el ojo, la inteligencia, o a lo mejor si no hubiese estado dominado por los intereses que ha estado defendiendo,
Ahora los chilenos tendrán que decidir, o en realidad este presidente solo se equivocó, o este presidente intencionadamente, porque estaba defendiendo intereses, no hizo lo que era necesario para que tuviéramos menos tiempo esta pandemia. Así es. Para que nos demoráramos menos y para que las consecuencias económicas de la pandemia no fueran tan nefastas también, porque además de las vidas que estuvieron en juego, ha estado en juego la economía. Esta economía se va a demorar mucho más tiempo en recuperarse en la medida en que la pandemia ha sido más durable y hemos tenido que hacer varias veces las mismas cuarentenas o no hemos tomado las medidas de cuarentena a tiempo o no hemos hecho la trazabilidad a tiempo. Así es. Bueno, vamos la trazabilidad. Déjenme explicarle a la gente lo que es la trazabilidad, porque es muy importante que la comunidad entienda a través de usted. Trazabilidad significa que hay algunas personas que son sintomáticas, ¿no es cierto? Trazabilidad significa que se le ha hecho el test y se ha determinado que son sintomáticos. ¿Qué hay que hacer con ellos? Trazabilidad significa decir, oiga, a este señor lo llevamos a una residencia sanitaria y al que sabemos que está contagiado lo vamos siguiendo, lo vamos trazando y lo vamos aislando. Hay otros que son asintomáticos. Entonces tenemos que hacerle más encuestas para poder descubrir dónde están y para también confinarlos y meterlo en residencia sanitaria. ¿Y quién puede hacer eso? El área de salud primaria, son muchos, es un ejército de personas muy dispuestas a trabajar y al área de salud primaria no se la había tomado en cuenta en la primera parte de la estrategia sanitaria. Ahora pueden salir, pero hay que entrenarlo, hay que darle más recursos. Entonces, hay una cantidad de recursos destinados que es insuficiente. El gobierno tiene que darle más recursos a la salud primaria, tiene que entrenar mejor a estos trazadores. Tenemos que perseguir hasta el último minuto, hasta el último lugar donde estén las personas contagiadas para que no sigan contagiando en beneficio de ellos mismos y en beneficio de las otras personas que pueden ser contagiadas. En eso consiste la estrategia. Se entiende perfectamente, diputado, y bueno, y esperamos que agradecer primero el trabajo legislativo, esperamos que el Senado dé una respuesta también a favor de lo que están pidiendo los chilenos. Y, por supuesto, también el llamado es a cuidarse, a que las personas también pongan de su parte para que este país salga de esta pandemia y esperar, por supuesto, la vacuna, porque sin la vacuna no creo que podamos avanzar mundialmente. Usted ha dicho una palabra mágica. La vacuna es el secreto del regreso a clases. Lo han dicho los mejores profesores de Chile, los que han atendido mejor a los niños, los que han estado cerca de los niños de las comunidades escolares, los que han ayudado, digamos, a la atención no solamente física, con la alimentación en la escuela, sino que la atención mental, la atención psicológica, ¿no? La protección de esos niños, ¿no? El ayudarle, digamos, la inclusión, el que se sientan acogidos y que trabajar con la familia, con los papás, con las mamás. Bueno, esos profesores nos dicen, oiga, en realidad la única verdadero regreso que se va a producir a Chile, a clase, va a ser cuando tengamos vacunas, porque a los niños, nosotros, mire, falta todavía las otras pestes, el virus sincicial, sí, la influenza. ¿Por qué no ha habido influenza ahora? Porque los niños que son los que transmiten la influenza no han estado en clase. Claro, no están en los virus sincicial no. Entonces, imagínense que se nos juntan las tres cosas. Ahí sí que estamos mal. Se colapsa más el servicio. Así es. Entonces, hoy día la vacuna es muy importante, estar muy cerca de la vacuna, tener muchos cuidados en la sanitización. Tenemos que vigilar el transporte de los niños, porque los niños son juguetones, es una maravilla. A nosotros nos encanta que sean juguetones, pero se contagian entre sí. Claro, lamentablemente las circunstancias hacen que vivan otra realidad y no probablemente está claro cómo la vivimos nosotros cuando fuimos pequeños, usted, yo y todas las personas que nos están viendo. Son otros momentos y hay que tomar las medidas necesarias para poder cuidarnos y salir de esta pandemia y también de la crisis económica que nos va a afectar, de la cual está tan preocupada el gobierno de Chile. Ojalá le ilumine la mente esta situación a nuestros dirigentes, a nuestros legisladores, a los parlamentarios que todavía tienen que votar, al presidente de la República, a los ministros, ¿no? Que no impidan esta gran reforma, que no la obstruyan. Se están preparando para obstruirla. En conjunto con las AFP están conspirando para obstruir esta reforma. Bueno, ahí ojalá que se les ilumine la mente y que hagan lo necesario por el bien de Chile. Entonces los vamos a aplaudir. No lo estamos criticando
porque no los queremos, porque por fobia o por cualquier otra cosa, sino que lo estamos criticando porque no están haciendo el bien general, no están haciendo el bien de Chile, y porque el bien de Chile nos pertenece a todos y todos tenemos responsabilidades. Y nosotros también como oposición tenemos responsabilidades, a lo mejor porque no hemos estado suficientemente unidos, no nos hemos puesto de acuerdo para exigir con más fuerza todavía, digamos, estas medidas. Bueno, todo eso yo creo que todos tenemos que hacer, y las y los ciudadanos tienen que quedarse en casa todavía un tiempo, hacer un esfuerzo, un sacrificio, con más ayuda del gobierno, que estamos luchando por que la tengan, y que superemos la pandemia y después vayamos a una reactivación con un pacto social donde nos escuchemos más. El gobierno no ha querido escuchar, quiere imponer sus facultades exclusivas. Yo he acusado hoy día al gobierno de abusar de sus facultades exclusivas. ¿Y cómo están abusando? Mire, a las compañías que debieran haber, ya se lo conté, ¿no? Sí. Que debieran exigirle que no cobren, ¿no? Las tarifas básicas, que no cobren los gastos del uso de esos servicios a los ciudadanos que no los pueden pagar, que no los angustien más. Lo ideal es que si se aprueba en la Cámara del Senado el poder sacar estos recursos de las AFP, que las personas no tengan que pagar con eso las cuentas de la luz, del agua y qué sé yo, sino que puedan usarlas para otros fines que estimen convenientes, ¿no? Porque después se les va a ver abultada la cuenta. Así es. Bueno, muchas gracias por su labor de comunicación, que es tan importante de verdad, y que ojalá, digamos, a Chile nos vaya bien, porque ahí estamos todos comprometidos. Así es. Muchas gracias, diputado, usted también por conversar con nosotros, por darse el tiempo, y por supuesto vamos a estar atentos a lo que va a pasar en esta votación del Senado, que sea una buena noticia para todos los chilenos. Muchas gracias, como siempre, diputado. Muchas gracias por su labor que hacen como canal. Gracias, y a cuidarse. Gracias a todos también.